Bueno, primero que nada, gracias a todos y a todas por venir. Esta es una charla que se había pensado dentro del marco de la diplomatura en actuación para medios audiovisuales, pero nos pareció que era lo suficientemente interesante como para abrirla a toda la comunidad de socios y socias de SAGAI, con nuestro presidente, señor Jorge Marrale. Jorge, aparte, hace mucho tiempo que tenía ganas de acercarse a los alumnos de la diplomatura, sí, a decirles unas palabras, y a mí me pareció que no alcanzaba con que venga a decirles unas palabras, sino que tenía un montón para decir, y bueno, este marco o este paraguas que es la biopic nos dio la oportunidad de traerlo y que hable largo y tendido. Sí, tenía muchas ganas yo, en verdad, porque para mí la diplomatura... No. Vamos a sentarnos, vamos a romperla, a relajarse. La diplomatura para mí es un ejercicio de SAGAI, de la Fundación, esencial, fundamental, y me parece que inicia algo hacia futuro. Y la verdad que tenía muchas ganas de ver a los que iniciaban esta diplomatura, ¿no? Porque es un ejercicio que a mí particularmente me parece notable y que además tiene que iniciar algo que en el futuro, para mí, como sociedades de gestión, en términos de que alojamos a creadores, me parece que es importante que tengamos una visión cada vez un poco más actualizada del mundo que vivimos, los cambios que se producen en lo que es el oficio, para llamarlo de alguna manera, pero también para nutrirnos y poder seguir creando una forma en el espacio del actor de comunidad, de trabajo, teniendo en cuenta al otro, a la otra, y trabajar con un concepto amplio, ¿no? Y me parece que en términos del audiovisual y demás también hay a veces como una idea, ¿no? De estar como separados, y a mí, si hay algo que me interesó siempre, es empezar a mezclar las distintas artes en la creación. Y me parece que eso es muy positivo, y para no serlo extensivo en eso, me parece que la diplomatura inicia ese camino. Me parece que es un camino a desarrollar, y espero que ustedes, los que ya están, puedan aportar como para decir qué cosas necesitan de aquí en más. Porque me parece que educarnos es educar también o construir con el que está recibiendo y si necesita más. Y ese para mí es el ciclo, ¿no? No hay un ciclo unidireccional, sino que es muy por el revés. Pero bueno, así que feliz de poder estar. Bueno, nosotros muy felices de tenerlo, Jorge, acá. Como les decía al principio, vamos a hablar un poco de la singularidad que tienen las biopic en el momento de la creación del personaje. ¿Qué pasa cuando aquel personaje que nos traen existe y sobre todo está en el inconsciente colectivo, claro, sí, de la gente que nos rodea? Hace poquito volví a ver Las Manos. Sí. Carrascosa, que la devoré, que ya te contaba, que es una serie que me parece alucinante, y me parece que son composiciones súper profundas, muy difíciles, y me parecía interesante traer el tema acá y que nos cuentes un poco la experiencia, no sé por dónde quieras. Sé que hiciste también de Van Gogh, de Kafka, de sí, Chaplin. Hay mucha tela para cortar en la carrera de Jorge sobre este tipo de personajes, pero ¿cuál es la principal diferencia que vos ves a partir de un personaje real que existió y la gente conoce y tiene su idea armada? La cuestión es lo que piensa uno sobre eso que existió, sobre todo para tener conciencia si eso me abruma como para impedirme crear, o si es un acícate para que yo pueda hacer algo. Por supuesto que todos tenemos la idea de que como existió, todos tenemos un concepto de eso, pero en definitiva uno lo que está haciendo es un personaje. Hay que hacer una diferencia. Una cosa es una biopic de alguien que ya no está, y otra cosa es de alguien contemporáneo y que vive en este momento, ¿no? Es distinto. Y sobre todo también según sea el caso. El caso de Carrascosa era muy inquietante porque había sucedido hacía muy poco tiempo el acontecimiento, 20 años, pero
estaba muy metido en la gente y en parte en mí, hasta que en un momento, aún en ese presente, dije basta, porque en el momento que sucedía, sin saber que iba a hacerlo 15 años más adelante esto, dije, acá hay algo que no cierra para mí. Había algo que no podía entender y lo corté. De todas maneras, sí, recibí toda la información ¿quién la daba la información? Los medios. Entonces, lo que estaba influenciando era lo que yo había vivido de eso. Y me dije en un momento, yo con eso no voy a trabajar. Entonces, lo que hice fue ajustarme estrictamente a la historia que íbamos a contar. Los 8 capítulos, sin contar. Exactamente, a lo que íbamos a contar. ¿Qué elementos tenía yo para hacer? Los elementos que en ese caso sí son similares a un guión de un personaje que no existió. Pero por supuesto que siempre sobrevolaba la idea de me creerán o no me creerán, que siempre es el conflicto. El conflicto siempre con los que existen y con los que me creerán o no me creerán. Me borré porque la historia que tenía que contar y en lo que a mí me comprometía era lo suficientemente fuerte como para que yo tuviera criterio para crear en función de eso, no por la información. Borré la información y sí llegué a un acuerdo con la dirección. Yo lo que sí creía firmemente es que Carrascosa era inocente. Yo no podía haber hecho esta serie si yo no hubiese creído eso. Lo mismo lo digo en un caso de cualquier otro personaje. O creo o no lo hago. Y estoy convencido que lo que trasciende, en definitiva, es el conflicto de creer si sí o si no. Entonces, en ese sentido, lo hice como cualquier otro personaje en términos de lo que tengo que creer. Ahora, en términos de objetivos está clarísimo esto que decís, pero a mí lo que me llamaba mucho la atención de tu trabajo era lo parecido, o sea, más allá del trabajo de caracterización de la producción, había una forma de caminar, yo te conozco, o sea, una forma de caminar que no era la tuya, que para mí era de Carrascosa. Claro. Digamos, hay una suerte de mímesis, de imitación, de observación de los movimientos, la forma de fumar, la forma con el whisky, no sé, había un par de elementos a mí que me llamaban mucho la atención, el nivel de detalle en el comportamiento de tu cuerpo para interpretar el personaje. Yo vi algo de Carrascosa, vi algo de imagen de él, no voy a negar que no. No lo vi mucho en movimiento, en general lo vi sentado. Lo que sí me fijé mucho de Carrascosa es cómo miraba, en dónde depositaba la atención y en dónde se desconectaba, porque me parecía que ese era un rasgo de carácter. Entonces, esa observación sí me pareció como interesante. No para imitar, sino para ver qué era lo que pasaba cuando yo realmente pasaba por ese estado. Porque para mí hay algo en esos personajes que es la mirada, ¿no? Cómo depositan atención en algo y cómo se quedan con ellos para escuchar, pero con ellos, no ahí, sino acá. Y eso él lo hacía mucho, con lo cual llegué a la conclusión, y eso lo hablé mucho con la dirección, de que a mí me parecía que Carrascosa tenía un fantasma que no podía eludir, que era la opinión pública. Y la opinión pública para mí estaba en la cámara. Para mí la cámara era la opinión pública. Entonces, durante casi todo el relato, la cámara con la que yo actuaba tenía esa doble particularidad. Tenía para mí la acción de alguien que se está introyectando en mí y me está provocando cuestiones, me estaba provocando malestar. Hubo una primera etapa, sobre todo empieza la historia con la muerte, con el asesinato, pero que para ellos es el accidente,
que claro, no sabía muy bien cómo manejarme. Sentía que estaba muy conectado con una especie de dolor y de desconcierto, porque el instante ese duró mucho tiempo de filmación, lo que era descubrir, sacar a Laura del agua, apoyarla en el piso, varios días con ella en el piso y demás. Ahí sí que hice como un ejercicio de yo, Laura, lo que a mí me pasaba, y no me fijé tanto ni cómo fumaba ni cómo caminaba. Estaba muy conectado con el acontecimiento. ¿Por qué? Si uno toma demasiada distancia y lo que le pasa al personaje no está atravesado en vos de alguna manera, es difícil procesarlo. Yo me emocioné todo el tiempo con lo que sucedía. Por eso es que también Daniela Goggi llegó a ponernos de acuerdo, la directora, llegó a un momento en saber que había algo a transitar en lo que era la mirada. Por dónde iba a estar la mirada. Y cada vez que yo sentía esa cámara, esto es muy loco, esa cámara para mí era, en mi transposición, la cámara de Carrascosa en su vida real. Lo que a él le pasaba cuando veía una cámara. Lo que sí yo vi de él durante el proceso en que lo enjuician, en donde él, en 2 oportunidades, se queda mirando para abajo mucho tiempo, mira al fiscal en el alegato poco, al abogado, y hay una mirada de él hacia un lado, y dije, ahí es donde descubrí, este hombre está mirando una cámara que ya lo está prejuzgando. Yo trabajé con un personaje prejuzgado. Entonces, no trabajé con un personaje libre que acciona libremente. Actué con un personaje, por eso es, hasta la muerte de ella tiene una actitud, se cuenta en muy poco tiempo, pero bueno, sirvió para eso, y el resto es el prejuzgado. Ahora que decís esto del personaje prejuzgado, me resuena todavía más una escena que a mí me atravesó mucho, que es al teléfono cuando le cuentan la absolución. Ese es el momento de escape, ¿no? Ese es el momento en que se destapa, y ahí sí. Se va, sí, sí. Bueno, ese es un momento de un sincericidio. Este es un momento de un gran sincericidio. Muy lúcida la directora, porque la dejó para la última escena de mi personaje. Mira. Qué bien armado el plan de rodaje. Muy bien, muy bien. Porque había una serie de escenas que sucedían ahí y la dejó. Le dije, qué guacha, ¿no? ¿Cómo entendiste la cuestión? Pero esto que te digo es así. Siempre es que, sentí... si con ese sentimiento esa escena no hubiese podido llegar a ser... No sé, por ahí era otra cosa. Yo quiero creer porque creí todo. O sea, sí, no, pero lo que te quiero decir, ese momento fue el único momento que yo sentí que él, en conexión, supuestamente con esa cámara, explotaba y le decía, te cagué. Ahora puedo. Tiene una fuerza esa escena. Claro, pero porque está cargada de emoción. Claro. No, y porque está cargada de todo el trabajo de toda la serie previo. Y todo lo anterior, ¿no? Pero en ese instante, porque viste que él recibe una noticia y hasta ese momento, porque eso es lo que a mí me parecía que interesante, Carrascosa no era, por lo que yo vi, un hombre muy expresivo. Y yo decía, bueno, ¿y cómo me voy a mover yo? Porque su expresión, ¿cuál era? Yo me quedaba un poco con lo que miraba, donde se escondía un poco, pero tuve pocas imágenes de él. Eso lo tuve que construir. A lo que voy es que nosotros como actores, el límite que tenemos es nuestro, nunca es del personaje. Y nos autotitulamos como creadores porque el proceso que hay que hacer, o por lo menos el que yo entiendo, es de sumergirnos en entender algunos valores del personaje. No sé si todos, pero algunos valores tienen que ser rectores para montarse en eso y exprimirlos hasta donde se pueda. En el contacto de uno no tiene soliloquios él,
solamente tiene momentos en donde se lo ve que fuma, pero no es que habla, no habla, no es shakespeariano, Sí, no es que sí. habla y hace Todo un lo soliloquio. contrario. Claro. Entonces, todo lo que tiene es para mostrar un estado permanente de uno extranjero de uno mismo, uno nunca alojado en uno definitivamente. Yo lo que sentí durante el rodaje, que fue un rodaje de mucha concentración, no es que salía al ruedo y, viene la escena. Cada escena era vivenciarla en el instante, pero poniendo a prueba estas cosas que digo, ¿no? Estaba experimentando también. Respecto al cigarrillo y a la forma de caminar, es relativo eso. Yo fumé hasta el año 91 y me acuerdo cómo fumé antes, porque yo ya tenía idea de lo que iba a hacer. Yo fumé con desesperación casi toda mi vida. Yo me tragaba el cigarrillo. Yo fumé como yo fumaba. ¿Será que tu estado interior era tan fuerte que yo me creía que fumabas como fumaba Carlos? ¿Pero qué es lo que pasa? ¿Pero por qué sucede Yo eso? quería creer eso. Claro, pero lo que sucede es lo siguiente. ¿En dónde tenemos nosotros la verdad? ¿Cuándo nosotros verificamos la verdad? No importa que uno recuerde cómo fumaba Carrascosa, eso no tiene. La cuestión es que cuando lo haces sea verdadero del estado que tenía. Y este hombre está todo el tiempo para comerse el cigarrillo, porque no tiene ninguna otra expresión que la oralidad. Toma, fuma y come. Y lo que dice con la menor cantidad posible de palabras. Absolutamente. Y con una expresividad muy corta. Muy acotada. Que fue lo que realmente se le jugó en contra a él. No fue un tipo expuesto a salir a decir, me están juzgando mal, son unos cretinos, no hay justicia ni nada. Muy por el contrario. A mí eso fue lo que dije, qué interesante hacer a este hombre. Porque en su accionar estaba lo que la gente sospechaba. No dice nada y debe ser culpable. Yo lo veía y digo, ¿cómo es que en ningún momento tiene? Eso es un carácter. Dije, esto es bárbaro en ese sentido. Eso es bárbaro. Es un tipo económico. Está pasando lo peor y es económico. Es una contradicción, parece ser, ¿no? Pero en ese sentido es como medio hamletiano, ¿no? Sí, porque aparte genera intriga. Y sí. Para un ¿Qué es lo personaje que generó riquísimo. en la vida real? Muchísima. Eso generó. No dice nada. Es un cretino. A mí me pasaba con la serie que me seguía generando intriga, pero yo compré la decisión de que sea inocente. Compré esa decisión. Vos no lo sabías de antemano. No, bueno, yo tenía 1000 teorías. ¿Viste? Pero cuando vi la serie, compré la decisión de que sea inocente. La vi, la entendí. Dije, ¿sentís que hay algo de esa decisión que puede influir realmente en la vida de él? No sé. Con respecto a la opinión pública, ¿no? Me refiero. Él padeció mucho la opinión pública. Yo por eso a eso sí le di bastante bolilla. Y por eso hay un momento en que lo dice. Yo ya fui juzgado por la opinión pública. Lo que diga ahora la justicia, en realidad. Esos datos para mí sí que eran importantes, porque todo sumaba a ser un carácter, a ser alguien que de alguna manera parece ser una persona derrotada. Él lo que decía siempre era, yo ya hice bastante plata, hice mucha plata, tengo como una moneda que se le dice que era como un valor en la bolsa, como de $2 millones. Su deseo, ¿cuál era? No era seguir teniendo más guita. Era dejar de trabajar y recorrer el mundo con su mujer. Ese era el afán. Y eso también me pareció, digo, bárbaro. Son todos elementos para explotar, digamos. ¿Dónde estaba su deseo? Por eso el momento de la muerte de ella, yo dije, este hombre es un fantasma caminando por ahí. No puede estar conectado con la realidad. Porque, ¿cuánto fue? 1 hora y media, 2 horas antes, estaba viendo un partido de fútbol, estaba medio en pedo, jodiendo con los otros. Ella que le dice, deja de tomar, sí, anda tranquila, no hay ningún problema.
mirá que tenés mojada la cosa, agarrar la campera. Eso fue el instante antes a llegar y ver y dije, es una tragedia. Entonces dije, ¿a mí qué me pasaría? ¿No? De tener un sueño, de estar, a cualquiera de nosotros, pensemos, 2 minutos antes del hecho, de lo fáctico, de lo que sucede, la vida misma, ¿no? Que puede ser un asesinato, un ACV o lo que sea. ¿Qué es lo que? La sorpresa, el no poder entender. Y mantuve el no poder entender mucho tiempo, mucho tiempo. Y después estaba el periodo de lo que fue la cárcel, ¿no? La cárcel, que es el lugar en donde para alguien que cree que es inocente, también me puse en el lugar de que nadie pensó alguna vez, nadie tuvo una pesadilla de caer preso o presa sin saber y despertarse transpirando porque es un horror. Eso es lo que hice. Me volqué en mí. No me puedo meter en lo que le pasaba a él, qué sé yo, podía fantasear, pero ¿qué datos puedo tener? No sé, me metí conmigo. Eran las escenas que más posibilidades tenías de crear más libremente, digamos. Nadie sabe cómo estaba él en la cárcel. Nadie en el sabe. Juicio estaban las Pero me imágenes, parecía que sí podía tener vinculación con lo que sí había hecho antes. con la creación. Con la creación claro. anterior. No es que estaba desprovisto de eso. No, por supuesto. Estaba en continuidad de eso, pero también tenía que ver con lo que yo entendía y lo que veíamos en el texto, porque hay que ajustarse a eso. La historia que contábamos es esa, y lo que vivía ahí adentro tenía un contacto, pero era lo que a mí que me hubiese pasado. Y muchas veces yo creo que ese es el dilema que nosotros a veces tenemos como actores o actrices, ¿no? Que a veces nos reventamos la cabeza cuando no es la cabeza en donde hay que poner el esfuerzo, sino en qué nos pasa a nosotros. El personaje es un pretexto para conocernos un poco más. Yo creo que si hay algo que yo agradezco, no sé si me sale bien, pero lo que agradezco es eso. El haber ahondado en la búsqueda de otros, en realidad es ahondar en la búsqueda de uno, porque conseguís que hay algo de lo tuyo que se mete con lo que suponés que puede ser, pero que lo verificás porque a vos te pasa. Si no te pasa a vos, no pasa. ¿Y tuviste tiempo de ensayo? No, poco. Porque fue pospandemia, plena pandemia. Lo que pasó fue lo siguiente, eso se tenía que filmar en el 2020. Claro, yo me acuerdo cómo venía. No se pudo filmar, no sabíamos si lo íbamos a hacer el año siguiente, pero yo nunca le perdí la punta al libro. Siempre miraba, recordaba algo, me metía, digo, bueno, con un poco de fe, ¿no? De que iba a salir, y leía y volvía. Pero me olvidé de todo lo que yo había vivido en su momento. Lo que sí traté, un poco para mirar lo bióptico, es la opinión de terceros valen poco. A mí no me servía la opinión de la prensa, no me servía. Me servía a veces cuando esquivamente él, en un momento que es la única vez que lo vi caminar, baja una escalera del juzgado que está con las esposas y baja caminando. Y ahí lo vi. Después había otra que venía en un pasillo con un abogado. No lo vi caminar tanto. Lo que sucedió de verdad fue que en el caso de él, a mí me pusieron una falsa... Una panza que era una mochila. Digamos, no me la podía poner yo, me la tenía todos los días, había que ponérsela, se cerraba de atrás, se agarraba como un pañalcito. Como un pañalcito, exactamente, y así andaba. ¿Y eso te empujaba para adelante? Pero ¿qué es lo que pasó? Claro. Se me cambió el punto de gravedad, el centro de gravedad se me fue. Se me fue. Entonces, naturalmente me iba para adelante. No se ve el truco, digamos, no se ve que es la panza lo que te tracciona. No, porque traté de ser lo más orgánico posible con lo que me pasaba con el cuerpo. Digamos, no es que me ponía así. Me pasó eso, plum, y fui.
La ropa que me ponían era una ropa Los jeans enorme. esos. Carrascosa es mucho más alto que yo. Ah, mira. Yo hablé después con Carrascosa, yo no quise hablar antes. Me dijeron, me dijo Martín Méndez, me dice, ¿querés hablar con Carrascosa? Dije, no, déjame que... Martín Méndez es el Él guionista. es el guionista, el que hizo una investigación profundísima. Le dije, no, mira, yo no quiero. Déjame que yo tengo alguna idea. Estaba esbozándola por ahí, lo que estoy diciendo. Me quedaba con algunos conceptos, ¿no? Cómo le esquivaba a él y cómo la cámara como testigo de lo prejuzgado. Para mí eso era muy, muy importante. Sí encontré que a pesar de algunas cosas, su forma, digamos, uno diría, ¿cuántas pulsaciones por minuto tiene? Pocas pulsaciones, porque es un hombre denso de cuerpo, ¿no? Y yo sentía que era pesado y que todo era en ese tono, ¿no? Sí traté de armonizar algo que tiene que ver con el ritmo, ¿no? Los ritmos de este hombre, los ritmos, por dónde iba. Más cansino. Sí, y cómo tomaba, cómo agarraba, el tiempo que se tomaba. No es un hombre particularmente ansioso, pero se ve que la ansiedad la pasa por otro lado. Se ve eso. Había cosas claves, ¿no? Él en un momento está harto de estar, no puede soportar estar preso y decide hacer una cantidad de cosas como para que le aumente la presión, la sal le estalle. Había una ansiedad que había que pasarla por otro lado. Por eso es un trabajo interior. De vuelta. Siempre al mismo lugar. Siempre al mismo lugar. Entonces, había algo que era conectarse con uno, dejarse ir con uno y no mostrar ni debilidad ni fortaleza forzada. Ser. Y me estabas contando un poco cómo fue el proceso de rodaje. 2020 se levanta la serie. Claro, por se la levanta. Pandemia. Y bueno, no sabíamos. Y en el 2021 se decide hacer. Era pre-vacunas. No, ya había alguna vacuna. Pensá que fue junio 21. Ahí, en el borde, claro. Ahí empezamos, claro. Yo creo que tenía dos, dos, pero hacíamos hisopado, 2 hisopados semanales. Y en Luján, ¿vos te instalaste allá? En Luján fue todo el periodo de lo que se grabó, lo que sería el Carmel. Claro. ¿No? Pero después, bueno, hubo otras locaciones. El juzgado que se hizo en Capital, ir a ver al fiscal, eso fue en Vicente López. ¿Y mientras fue Luján te quedaste allá? No, ibas íbamos y veníamos, ¿no? Eran 1 hora 40, 1 hora 50, a veces 2 horas de ida y vuelta. Es un elencazo también. Un elencazo, pero además con una entrega muy alta, ¿no? El nivel de compromiso, ¿no? También ¿Sentís que favoreció la pandemia ese volver que la gente venía con...? No sé, ¿sabes que no sé? Yo, la pandemia es un tema. Yo, la verdad que no estoy igual antes de la pandemia que después de la pandemia. Porque el otro día lo decía Pepe, ¿no? Estamos hechos de tiempo. Y la verdad que el tiempo modifica también puntos de vista, encuadres para cuando uno trabaja con uno, ¿no? Y el trabajo con uno es un trabajo en solitario. Y en ese trabajo en solitario nos pasa la vida, digamos, ¿no? Yo hice Las manos, pero no tengo estaba. Muchas ganas de hablar de Las manos. Bueno, pero digo, no estaba en la misma circunstancia. Esa película fue hecha en estado de gracia, ¿no? Esa película... Pero ves ahí cuál fue el motivo. El motivo era una frase. Perdón que por las dudas, si ustedes no saben, Las manos sí, perdón. Es la vida del padre Mario. Mario Pantaleo, el padre de... pero esa película, fíjate vos cómo está todo en el libro, ¿no? En el texto. Uno puede ver pocas imágenes. ¿El texto es de Estañaro? Sí, de Estañaro, sí. Estañaro padre. Padre, Juan Bautista. Juan Bautista. Hubo algo había un texto en esa película que a mí me conmovió, ¿no? Hay 2 cosas que pude aprovechar. En un momento Mario
duchándose después de haber hecho algunas cosas con un animalito y demás, está en una ducha y desesperado le dice a Dios, a su Dios, ¿por qué a mí? Y yo dije, bueno, ¿por qué a mí? Siempre hay algo, ¿no?, que nos conecta con lo esencial que después ponemos en la creación, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Porque corría peligro esa película de que no se hiciera, hubo un peligro de que yo no fuera. ¿En qué año se hizo esa película? Y ya tengo siempre alguna duda con eso, no sé si fue 2006 puede ser, 2007, 2006, no me acuerdo bien. La última película de Alejandro Doria, que además eso también fue maravilloso, ¿no? La dirección, esa mirada de Alejandro, ¿no? Esa mirada tan emotiva, tan comprometida y demás. Pero siempre hay algo, ¿no?, de lo que es el personaje con lo que es uno. Y ese ¿por qué a mí? Él se lo decía a Dios. ¿Por qué a mí esa carga? Y lo otro que fue interesante fue que durante mi infancia yo viví cerca de italianos. Mi abuelo siciliano, mi tío un calabrés sastre. Entonces ese lugar de esa casa estaba poblado de italianos. Yo soy un tipo que trato de incorporar, lo digo, no hablo de técnica porque no, me parece que la técnica no tiene, me parece que tiene que ver con el vínculo que tenemos con nosotros mismos y cómo nosotros mismos nos metemos a jugar o a no jugar. Hay veces que jugamos en los límites, ¿no? Hay veces que son límites complejos. Pensaba cómo queda el cuerpo. Y queda, bueno, qué sé yo. Atravesado. Lo que pasa es que hay una perversa satisfacción que es conseguir algo que no tiene que ver con el público. Tiene que ver con uno. Tiene que ver cómo en el tiempo uno evoluciona, como para darse cuenta de algunos fenómenos que se dan porque estamos abiertos para que sucedan. Porque cuando estamos cerrados no sucede nada. Entonces lo que uno aprende es, a pesar de lo peor, abierto, ¿no? Como un sapo para que entre si tiene que entrar. Pero es esa también, ¿no? La fe, el otro día Pepe hablaba de la fe, ¿no?, que hay que tener fe. Esa es la fe, ¿no? Estar abierto a que siempre suceda, porque además estamos condenados a que suceda. Los actores estamos condenados a que suceda, porque no podemos vivir sin que eso suceda. Somos muy dependientes y somos muy dependientes de nosotros en estado creativo, y cuando no lo tenemos, nos apagamos, yo me apago, ¿no? Entonces, cuando hay una combinación de cosas en donde, sí, existió, sí, Carrascosa también existió, existe, Kafka también, pero está uno existiendo con ellos, ¿no? Y uno los está soportando. Nosotros soportamos al personaje. Nosotros somos el cuenco donde está el personaje. El personaje se alimenta con lo que uno tiene. Y te dice, ¿y cómo haces? ¿Cómo hago? Hago yo, hago de mí haciendo, pero soy yo. No puedo sacarlo de otro lugar. Entonces la conexión en el estado creativo es una conexión muy intensa. Y en esa película había, ¿no?, como esta conexión todo. constante. Sí, claro, estábamos todos también en un estado conmovidos. Muy conmovidos, ¿no? El vínculo con Graciela. El vínculo con Graciela fue un vínculo que decís, pucha, ¿cómo conseguimos eso, no? ¿Y con Portalupi? Bien, y claro, ese cura divino. Se encendía algo, como si se prendiese una luz cuando aparecían juntos. Sí, claro, porque además yo lo corría, ¿viste? Sí, y él me decía, dejate joder, Tano. Porque generaba el equilibrio del personaje. Sí. El riesgo de que sea solemne, bueno, porque es místico, porque tiene que ver con la cuestión de la iglesia, no lo es. No, claro, sí, el gordo divino, maravilloso. Me parece que todas esas escenas terminan de componer al personaje. Sí, y además
esa orfandad que tiene él. Es un tipo que ¿Cómo también... entra al convento? Cuando entra, ¿cómo va? La sensación de... ¿Viste cuando va a la casa? ¿No? Eso, A la ese casa, lugar. el convento. Cuando llega a ese lugar y descubre. Las sensaciones que hace como... Sí, sí. como Sí, porque ¿dónde? Claro. Sí. Y además encontrar ese escrito, ese dibujo y esa cosa. Es una película altísimamente emotiva, ¿no? Es muy emotiva. Te hace creyente. No, pero además a mí me pasa que la dan y de golpe yo no sé que la están dando en algún canal o algo y me encuentro con la gente. Oh, padre. ¿Te pidieron imposición de manos? No, bueno, me pasó algo, sí, me pasó algo en Bahía Blanca, sí, sí. Una señora que son las cosas que pasan, ¿no? Son maravillosas, que estábamos haciendo el crédito con Jorge Suárez, estábamos en Bahía Blanca y bueno, dijimos, bueno, vamos a ir a comer, vamos a ir por la peatonal, vamos a ver si nos metemos en algún lugarcito. Bueno, dale, vamos. Y de golpe se cruzó una señora con un chico tendría 15, 16 años. Me ve, me agarra las manos, me las besa, me agradece, no porque creyera que fuera Mario, sino que me dice, mira lo que hacía esta mujer. Y yo no recuerdo bien si era por su marido o por quién, que todos los años, a una altura del año, ella ponía su VHS para ver las manos, porque ella sentía que cada vez que ponía las manos, algo se iba como poniendo bien. No sé si era porque estaba enfermo o porque ya había fallecido y ella necesitaba a esa altura del año ver eso. Es conmovedor eso, digamos, también es perturbador, porque decís, ¿qué pasó? ¿No? Pero, qué sé yo, son acontecimientos que tienen que ver con la entrega. Yo lo que creo también es eso. Nosotros decíamos que estábamos en estado de gracia, pero era en estado de entrega. Claro. Estábamos en un estado de entrega, ¿no? Estado de fe. De fe, pero de fe en nuestro laburo, sí, claro, y de fe en lo que creíamos para hacer, ¿no? Lo que creíamos. Es interesante esto, como la historia empaña también los cuerpos, ¿no? Como sí, esta claro, cosa digo, los cuerpos no solo de nosotros como actores, sino del entorno, del equipo técnico. Sí, además había cosas que, claro, Alejandro, un tipo muy sensible, un divino, ¿no? Supo hacer cosas maravillosas, qué sé yo. Hay una escena de la misa a los pobres en el medio de del campo. El campo, ¿no? Y tiene un simbolismo, además, esa imagen, ¿no? Es una cosa que... Es una suerte de última cena, ¿no? Que sí, hay una pero mesa además como una especie alrededor de comunión general, sí, ¿no? Donde después aparecen los que están desvalidos, los que no... Y va pasando las manos y se va agotando en todo ese trabajo, ¿no? Son trabajos angelados que uno agradece que haya dicho, vos, a ver, vení, hacelo vos. ¿Vos conocías la historia del padre Mario? Yo conocía antes? poco. Yo conocía muy poco, sí la conocía Perla Garabelli, porque sí me interesó saber, ahí sí me interesó saber un poco todo el derroteo de él, y ahí me enteré claramente de algunas cosas. Y Juan Bautista realmente fue muy respetuoso de la historia de él. Fue muy respetuoso en el sentido de que es un guión de hierro. Todo lo que construyó es impecable, es impecable. Y también, más allá de lo que uno conocía, la historia es lo que se tiene que contar en el libro. ¿Qué sé yo? Son personajes, son personajes. Siguen siendo en definitiva, uno termina construyendo un personaje con lo que tiene adentro, con lo que se ilumina, por lo que acceder a esa voluntad, a ese pensamiento, a ese deseo, ¿no? Pero se ilumina uno haciéndolo, digamos. Pero es un personaje. Por supuesto que la primera etapa es una etapa dura. Es una etapa dura porque es la etapa en donde uno dice, uy, el padre Mario, Kafka, Van Gogh, qué sé yo, cada uno viene. Pero llega un momento en que cuando lo empezás a hacer, sos vos. Se acabó. Digamos, no y hay, no está esta diferencia, ¿no? Kafka, qué sé yo, vivió hace 200, 150 años. No, pero Kafka, por ejemplo, lo que sucedió, mirá lo que son las circunstancias. Kafka, contanos un poco el contexto en el que hiciste a Kafka, bueno, Kafka, no en cine. Kafka fue en cine. Ah, en cine. Fue en cine.
en el año 86 nos vamos a Praga. Encima en Praga. Sí, Bueno. Los amores de Kafka. Vedado Campo Feijóo me llama y me dice, bueno, me encantaría que hicieras de Kafka. No me parezco a Kafka. Digo, no, pero me gusta que lo pudieras hacer vos, el Kafka. Bueno, bárbaro. Entonces nos fuimos a Praga. Y sí, tengo que ir. Primero París, después de París cruzamos toda Alemania, llegamos a lo que era la Checoslovaquia. Y Kafka no era bien visto. Allá. Digamos, dentro de lo que es el realismo, el materialismo dialéctico, no conjugaban con Kafka, con lo cual íbamos a hacer Kafka en un lugar en donde no era muy apreciado, no por los praguenses, sino por el gobierno. Exactamente. O sea que eso también fue una aventura, una locura. Yo había leído algo, sí, había leído algo de Kafka, pero también me tuve que ajustar a la historia. Sí. No había otra alternativa, ¿no? Y como esencialmente era Kafka y su amor de Milena, Meszkenska, toda la historia estaba conectada a lo que fueron las comunicaciones entre Milena y Kafka, a las que sí accedí. Entonces sí pude desarrollar y ver, y también desarrollar lo que era su enfermedad y su problema, pero qué sé yo, tan distinto a las manos, tan distinto. Otra libertad, me imagino, otro peso. Sí, otra cosa. Además hacíamos versión en inglés. ¿Hacían la toma en castellano y después en inglés? Que no sirvió para nada, porque te imaginas a la velocidad que hablábamos nosotros, ellos tenían la idea de que después la iban a doblar los ingleses. Cuando la vieron dijeron, esto hay que tirarlo, esto no se puede doblar de ninguna manera, que la hagan en portugués a ver si la pegan. Y encima en fílmico todo. Todo en fílmico, todo en fílmico, todo en fílmico. Pero digo, las biopics, personajes, qué sé yo. Si uno se despoja de lo que va a ser, la crítica, son personajes. ¿Confiar en la caracterización del equipo? Sí, confiar en el guión primero. La historia que voy a contar es coherente, puede ser. Sí, tiene valor, sí, bueno, vamos para adelante. Pero digamos, personaje. En última instancia es el contacto de uno con lo que tiene que crear, lo que el otro, digamos, el personaje está como para ingresar. Ahora, Chaplin. No, bueno, pero sí, esa fue una locura. En el 84, Lía Yelin nos llama a Alicia Zanca y a mí para ser el gran soñador. Pero claro, eso fue tremendo. Esa fue tremendo, porque Carlitos Chaplin es físico. Y Lía nos mató. Bien. Y teatro, se lo agradezco. Estamos hablando de teatro. Acá sí teatro. Teatro. Y sí, y la amé y la sigo amando porque fue realmente una forma de transformar el cuerpo. Fue una manera de transformar el cuerpo. ¿Cuántos meses de ensayo tuvieron? 9 meses. Uf. 9 meses de ensayo. Yo no sé los kilos que bajé. No decíamos una sola palabra. Todo era una ¿En todo el espectáculo? Una danza. Bailábamos los dos. Nos encontrábamos y a danzar. La primera vez que dancé. Y ahí empecé a tener sueños pesadillescos en donde, y sigo teniéndolos, y por eso dijimos en un momento el inconsciente también hace a Kafka, hace a Carrascosa, hace a todo. Yo soy un tipo que en ese sentido, para mí el inconsciente es otro constructor silencioso de nuestro trabajo, con más influencia de lo que creemos, porque no podemos tener un diálogo como para pescarlo. Pero bueno, a partir de ese momento yo empecé a tener sueños en donde llegaba a un teatro y estaba con ustedes, y acá sucedía una historia, y yo miraba, qué bárbaro, amigos en el escenario. Terminaba el primer acto y yo subía al escenario
Hola, ¿qué tal? Qué lindo. Qué bárbaro. Qué lindo. Bueno, dale, vamos. ¿Vamos a dónde? Ahora te toca a vos. Ah, salís. Y desesperado buscaba el lugar del texto, y sigo soñándolo a veces. ¿Dónde está el texto? Al menos para empezar. Y después improvisamos, pero decime dónde. Y ahí me despierto, obviamente. Yo creo Y que ahí si me pido que levanten la despierto. mano de quién soñó que está en un escenario sin texto. ¿Viste lo que es? ¿No? ¿No es desesperante? Es desesperante. Bueno, yo los empecé a tener ahí, que fue el momento en que no tuve, de verdad no tuve texto, porque tenía que bailar. Es un anclaje fuerte el texto. Muy fuerte, porque es que, sí que somos nosotros sin texto, ¿no? Bueno, yo era eso sin texto. Entonces empecé a vivenciar eso, ¿no? Una cosa. Lo mismo pasa cuando dejé de fumar. Yo tengo sueños, es lindo hablar un poquitito de esto. Yo tengo sueños de lo que he abandonado. Así que se imaginan los sueños que debo tener, ¿no? Hay sueños del cigarrillo que, claro, ¿cuándo los empecé a tener? Después del 91 que dejé de fumar. Sueño del cigarrillo en donde estoy en el sueño puteándome a mí de que estoy fumando demasiado después de haber dejado de fumar. O sea que estoy frente a mí diciéndome cómo es posible que hayas caído de esa manera otra vez. Y esto me pasó con Carrascosa un par de veces. Pero ¿cuándo me doy cuenta de ese sueño? No en ese momento. Después me doy cuenta que lo soñé. Con Y algún cuando, gatillo del no día. no sé por qué pasa, pero me acuerdo por algo funciona entre el inconsciente y el consciente, lo destapa y digo, pero yo estuve soñando otra vez esto. La conexión para mí es muy directa y creo que nosotros trabajamos mucho con eso. Yo creo que trabajamos todas y todos mucho con eso. A veces pasa al consciente y otras veces no nos damos cuenta, pero muy sabiamente da algunas alertas. Él da algunas alertas. Y es fantástico cuando eso sucede, ¿no? Hay algo que hace que se ilumine de golpe un ensayo que vos decís, viene mal y viene mal. Y de golpe, ¡pac!, abre algo, ¿no? Y es el inconsciente, es el inconsciente. Yo creo mucho en eso y me doy cuenta de que muchas cosas se consiguen a veces en profundidad por cómo el inconsciente hace su trabajo, independientemente de la voluntad consciente. Con lo cual es un salvador. Es una alerta, lógicamente, pero es un salvador para la creación, es un salvador. Bueno, yo querría abrir a preguntas del público aquí presente porque me parece que no puedo acaparar yo todas las preguntas, están ustedes que tendrán las suyas y hay que aprovechar que está Jorge acá. El señor acá. Estoy convencido de que la verdad está dentro de uno, entonces hay que pasarlo necesariamente por uno. El asunto es cómo confrontás o cómo contrapesás el no caer en la reiteración y en evitar que el ojo de afuera diga, sí, pero siempre es él haciendo de. Eso como una apreciación externa, en el caso de que uno siempre repitiera. Yo sí hay algo que agradezco, es que he tenido la suerte de hacer tipos distintos, que pasan por circunstancias distintas. Y a mí esa metamorfosis me parece fantástica, porque me comprueba esencialmente que yo no lo tengo que ir a comprar afuera, lo tengo adentro. Porque la verdad, no somos iguales un día al otro. No hay forma de ser iguales un día al otro. Es mágico esto, parece como que fuera ahí, pero ustedes no se cansan de repetir. Y la verdad que no se repite, no hay forma de repetir. Mi día de ayer no tiene nada que ver con lo que yo era ayer y lo que soy hoy. No tengo nada que ver, no tengo, digamos, sí, claro, bueno, pero digo, las circunstancias que me atravesaron hoy, y si hoy tuviera que ir a hacer una función con lo que pasé, qué sé yo, en Sagay, discutiendo de cosas, hablar con mi hijo, y entro de otra manera, estoy de otra forma. Y lo maravilloso es que igualmente se va a poder crear. Y eso es impagable, eso es único, ¿no? Es un arte, en ese sentido, para mí,
Es el supremo, es el supremo. Y además que lo haces con otros. Lo colectivo, sigo creyendo, lo dije antes, me parece a mí que es el laburo de lo colectivo. Y nuestro arte es colectivo, es un arte que crece, yo crezco con el otro, con la otra que me da y que vamos y me divierto y juego. Y además es esto, voy a hablar por mí, a lo que yo apelo, todas las veces que puedo, es a mi chico. En la actuación apelo a mi chico. ¿Por qué? Porque fui impune de chico con la creación. Y mi imaginación de chico la sigo poniendo, porque es... Y no es por adorar el pasado, sino adorar la llama que todavía alimenta. Yo trabajo con ese pibe. Y en Carrascosa también trabajé con ese pibe, porque hay instancias en donde hay que crear algo que nace de otro lugar, no nace de las certezas. Es difícil explicar esto. Nuestro arte no es todo certeza. Hay mucho de la intuición, mucho del deseo, lo que se nos escapa y queremos agarrar. Hay mucho de eso. Entonces cuando uno hay veces que saluda, ¿no? Y terminó la función y uno saluda. Y créanme, yo saludo pero saluda a mi pibe también, ¿viste? Saluda a mi chico, porque el chico todavía sigue jugando. Y la actuación tiene eso, tiene juego. La solemnidad no sirve para este arte, ¿no? Lo mata. Y hay que jugar, ¿no? Por eso también es tan hermoso, y porque la gente después de la pandemia, si algún lugar quiso volver, fue al teatro, ¿no? Es el lugar en donde la magia del pibe que está arriba se la pasa al pibe que está abajo. Perdón por la larga. No, yo porque ahí, allá atrás hay una pregunta para que puedan preguntar todos los que gusten. A mí me gustaría saber cuando se apaga la cámara o se apagan las luces del escenario, ¿cómo te relacionás con ese pibe? Y el pibe está siempre. Sí, yo lo traigo. No es que yo lo traigo para la actuación. Yo, no sé ustedes, ¿no? Pero uno es una unidad compleja, ¿no? Tiene un abuelo adentro, tiene un bebé tomando la teta. La verdad es esa, ¿no? Yo todavía me estoy enganchando con el pibe. Yo todavía me engancho con eso y la paso bomba con el tipo, ¿no? La paso bomba. Sé que hay momentos en donde lo hago jugar a veces peligrosamente, porque uno a veces toca los bordes, los toca. Pero digamos, también es el que te rescata. Es una comunicación esencial, digamos, no es de hablar, che, pibe, vení, ¿no? Está, y aparece, ¿por qué? Porque está siempre hambriento ese pibe. Pero ese está dentro, no hay que decirle ni que aparezca, ni nada, no, ahí está. Y vos también, seguramente. Sí. ¿O no? Obvio. ¿O no, viste? Y no la estás llamando, está ahí. Bueno, Wadi, última pregunta. Bueno, muchas gracias, Mora, muchas gracias, Jorge, por todo lo que compartiste, que me parece tan interesante. Y tengo dos preguntas, no una. Todo esto, o sea, como me parece que tomás unas decisiones como centrales que organizan todo el trabajo, como los ejemplos que contaste, por ejemplo, el de Carrascosa en relación a la cámara como la opinión pública, sí. O en relación, o sea, esta cosa central de cuando él recibe la sorpresa y, digamos, se le desarma su sueño y su anhelo. Sí. Vos analizás o descubrís en el texto, lo decidís antes de ir a rodar, o si es algo que se descubre. Se descubre. El buen texto te alimenta la posibilidad de que vos puedas descubrir. Viste que en el cine no hay mucho ensayo, con lo cual, entre el descubrimiento y el hacer, se necesita mucho que la dirección también esté en sintonía con eso y que ayude a que eso
se empiece a plasmar. Lo que sí hablamos mucho con Daniela Goggi, porque ella ya entendía por qué lado iba a ir yo, lo que yo sentía. Y ella fue también tirándome cosas como para ir creciendo. Pero sí, en general yo tengo como caminos o avenidas que son en donde digo, para mí esto es lo central y lo que en mi caso lo hace funcionar. Y que me permite a mí que esa avenida tenga callecitas por donde yo después pueda ir, ¿no? Eso se descubre también, qué sé yo lo descubrí porque lo que te decía de la mirada de él, ¿no? Eso lo descubrí en él, mirándolo, que tenía como una cosa que dije, uy, acá, ¿por qué? ¿A dónde esquiva? ¿No? Y parecía tímido cuando bajaba la vista, qué sé yo, veía, o era lo que yo interpretaba. Y a partir de ahí, sí, Marco, pero es lo que se descubre ahí, ¿no? Gracias. Y la otra pregunta, nos contabas esto, bueno, que para vos es un trabajo colectivo, también el audiovisual, y me preguntaba, digo, al margen de, bueno, no sé, la buena onda o algo así, como que me preguntaba si cuando hablas de este trabajo colectivo también estás hablando del equipo técnico, como al margen Sí, del sí. director, y de qué manera sentís, si se te ocurre alguna, que trabajás con ese equipo técnico. Todo lo que es el trabajo cotidiano, para mí es central entrar y somos todos iguales, que vamos a hacer algo que después, no sé cómo, hacen el moño y se lo dan, pero lo hacemos entre todos. Están todos pendientes de que todo salga bien, ¿viste? Y los muchachos que están tirando los cables, porque viste donde a veces filmamos, son espacios chiquititos, tenemos que estar 15 ahí adentro, ¿viste? Y vos ves que todos, es una ceremonia el laburo cuando se hace bien, es ceremonial el laburo. Y vos ves que todos colaboran, ¿viste? Y son actos amorosos, digamos, trabajar en equipo. Y yo veo que cada vez más eso es así, porque somos más comunitarios todos para laburar. Y están todos metidos en eso. Y yo creo que hay un vínculo de trabajo cada vez más lindo, ¿no? Sí, a mí me gusta trabajar así y además los quiero, porque quiero a los que tienen buena onda, qué sé yo, pero sí, obvio, bueno, no querés a todo el mundo, pero digo, hay buena onda para trabajar, hay buena onda, sí, a mí me gusta trabajar así. No. Gracias, Jorge. No. Gracias a todos. Gracias.